Bueno, pues ya sabéis que somos siempre muy escrupulosos con las horas en el Celsius y nada, pues con puntualidad británica, nunca mejor dicho, respecto a la novela que vamos a comentar. Vamos a hablar de La domadora de monstruos, de Alba Vega, que está aquí a mi izquierda. Y hace un rato se estaba hablando de lo que un festival puede aportar pues a determinado tipo de movimientos, ¿no? Comentaba Nicolás que dentro de lo que es la literatura en asturiano, las nuevas letras en asturiano, pues que aparte de editoriales que apuesten por ello y escenarios donde se pueda demostrar lo que se hace, tenía que haber, por supuesto, el talento de gente que lo lleve a cabo, ¿no? Pero esto también es extensible a las nuevas voces que empiezan. Entonces, un festival, aparte de mirar autores consagrados, como los que todos tenéis en la lista de invitados del Celsius, tiene que saber también mirar para la gente que empieza, que viene apretando fuerte, que publica su primera novela. Pero para que nosotros podamos acoger esto, tiene que haber editoriales que se animen a publicarlas, a sacarlas, a editarlas. Y esto es una rueda que hace que todo funcione. Y nosotros estamos muy contentos de que esta rueda funcione, en especial como cuando es en este caso, Alba es una avilesina que ahora nos viene a un festival avilesino a presentar una novela que es avilesina, aunque transcurra en Londres, y que estamos muy muy contentos de cederle este espacio porque no está aquí por ser avilesina, está aquí porque es muy buena y encima es avilesina. Así que con esta pequeña introducción, la primera vez que alguien presenta en el Celsius, porque las novelas está muy bien que hablemos de ellas y lo vamos a hacer, pero eso lo mejor es que ustedes las lean, primero las compren, esto hará que esta rueda que yo antes decía siga girando, pero queremos conocerte un poquitito a ti primero, porque es la primera vez que estás aquí en el escenario en el Celsius. Eres jovencita, tienes ya una novela publicada, pero seguro que no es tu primera novela escrita. No puede ser tu primera novela escrita, después de leerla se nota que hay un trabajo detrás y que has... Cuéntanos un poquito de dónde viene, tu amor por la lectura primero, y luego en qué momento tú decides, no solo me gusta leer, sino que yo también quiero ser como esta gente que cuenta historias a través de páginas de libros. ¿Te has fundido, no? ¿Hola? Sí. Ah, sí. Pues mira, a mí me viene un poco todo a la vez. Yo aprendí a leer muy pequeñita y como pongo en la dedicatoria, porque mis padres me llevaban a la biblioteca todos los domingos y aprendí a adorar los libros, a adorar la literatura, y es que no recuerdo un momento en el que no escribiera. Se lo decía hoy por la mañana una amiga, yo siempre he escrito a la vez que he leído, porque me encantaba la idea de crear eso que tanto me gustaba. Y mi primer libro, que es el que menciono en la biografía, fue el que me editó mi madre, con hilo, con hilo y grapas, que lo tenemos en casa todavía y que tiene faltas de ortografía, muchas, y ese venía ilustrado. ¿Por mí. Y ahora he ido para abajo, ahora ya no dibujo. Y si no es la primera novela que escribo, he escrito más. Aquí hay compañeros míos del instituto, compañeros míos de baloncesto de toda la vida, que son testigos de que se han leído muchas cosas en libretas de Espiral, en libretas de Faber-Castell, pero esta es la primera vez que me he animado a publicar. Creo que porque cuando la acabé dije, esta sí, esta es... Bueno, una vez leí que los autores noveles copiamos un poco lo que leemos y que nos sale ese estilo que es de otros en realidad. Y con este yo dije, este es mi estilo, es mi voz, no es la de otro que la he comido sin darme cuenta, y dije, este sí lo voy a intentar, y fue una pelea muy complicada, pero bueno, ha salido bien. Ahora hablaremos de esa voz, pero me has hecho un poquitito de trampa. Has contado la que ya sabíamos, la que te hizo tu madre y esta, pero ¿qué hubo por el medio? Seguro que ha habido más intentos, porque además escribir, un relato corto es muy habitual en gente que yo quiero ser escritor, pero meterme en una novela ya es como un compromiso a muy largo plazo, ¿no? Y además por el medio, si no tienes un estilo formado y eres dedicada, pues acabas abandonándolo. Hay otra idea en la cabeza que te empieza a parecer más interesante y no ha acabado la anterior. La disciplina de esta sí, ¿ha habido otras ya en el cajón terminadas o esta es la primera que acabas? Ha habido más en el cajón terminadas. Lo que pasa que, pues una la terminé y cuando la acabé dije, ¡buah! Librazo, 600 hojas en Word. Wow. Claro, o sea, eso, pásalo, y es todavía una literatura más de... escrito por una niña, se nota más, pues una historia que empecé con 12 años y sigo con ella y puedo seguir con ella el resto de mi vida.
más a nivel fantástico, más en esa rama de literatura fantástica, esto más novela de crimen. Y este libro, de hecho, sale de eso que mencionabas tú, de empezar una novela y te vas por las ramas. Una de los protagonistas principales que salen en la novela, una familia muy curiosa que sale en la novela, era de la que iba un libro que empecé a escribir hace 6 años. Y un día me di cuenta apareció este personaje, hay gente que dice, apareció este personaje en mi cabeza, a mí me apareció este personaje en la cabeza, que era Merigold, que era el protagonista de esta obra, y dije, joder, qué aburrimiento escribir de los otros con lo entretenida que es esta tía. Y dije, a tomar todo fuera, y me puse con ella, y sí, ha salido, es precisamente fruto de eso. Venga, pues ya que has mencionado a Merigold Williams, vamos a entrar un poquito ya en materia, ¿no? Estamos con una novela que transcurre en Londres en 1900-1901, por ahí, y que empieza de una manera, y esto evidentemente es como empieza, no hay ningún spoiler, de una forma bastante sugerente, y que para mí, cuando estaba leyendo el primer capítulo, digo, bueno, le va a costar mantener con la estructura la apuesta que hace, ¿no? Es un tipo, Donovan, que llega a la cárcel donde está este personaje que se supone, ya sabes, que ha cometido algo, una atrocidad que es conocida como Mary, la triple asesina de Londres. Y claro, le espera pues encontrarse poco menos que Aníbal el caníbal o algo ahí, ¿no? Con un aspecto terrorífico, pues se encuentra una chica pues que de hecho parece bastante luminosa, no está así especialmente, es pocas cosas, pequeñita, o sea, como que dice, pues no sé, ¿no? Y a raíz de ahí empieza a hablar. Entonces tú como lector ya sabes que algo ha pasado, que están en esa situación, pues porque esa personaje, Merigold, tiene mucho que contar y mucho de lo que tenemos que descubrir, y el personaje de Donovan pues te sirve de primer catalizador pues para empezar a tirar del hilo, ¿no? Y a raíz de ahí ya tienes que mantener una novela entera, y además no una novela corta de 80 o de 120 páginas, sino una novela de más de 350, y me parecía que en una primera novela este tour de force te iba a ser muy complicado, pero he de decir honestamente que consigues mantener la intriga todo el tiempo y que como justificando la información va funcionando muy muy bien. Y me llama mucho la atención la estructura que utilizas, ¿no? Con 4 partes de la novela, un poco hablas primero del nacimiento, luego no me acuerdo los nombres, sí me llamó la atención que la domadora de monstruos, que es como la tercera parte en los capítulos justo antes del final, es la más cortita de todas, ¿no? Sí, sí. Así que era el nacimiento, la segunda, la primera los 3 apellidos. Los 3 apellidos, el nacimiento, la domadora de monstruos y el final. Entonces háblanos un poquito de, porque una cosa es pensar, voy a contarle esta historia y luego cómo la cuento. Háblanos un poco de la búsqueda de la estructura. Pues en un principio yo pensaba hacerlo más como rollo durante todo el tiempo estar en la cárcel, como en ese escenario de prisión, de confesión, pero luego me pareció muchísimo más interesante no solo la confesión, sino el moverte al momento que te están contando. Entonces ahí los capítulos son el presente, por así decirlo, de estoy hablando con este hombre a un lado de la mesa, una conversación más privada, y el pasado es esas partes más amplias de cuando tuve mis 3 apellidos, cuando me convertí en mi último apellido, cuando tuve que domar monstruos y cuando todo se acabó. Y también me parece que es una manera que lo que intentaba era ver la diferencia que hay entre esa Merigold de las partes, esa Merigold pasada, con la Merigold del capítulo, que habla con el entrevistador, que no parecen la misma persona. Entonces me parecía muy interesante utilizar las partes como mecanismo por eso acabó así, por eso ahora está así, hablando en el presente. Esto es todo lo que le pasó y sencillamente me parecía una mejor manera de sumergir al lector en el pasado de ella. La estructura es narrativa, como decía, la estructura narrativa forma esta parte que has contado ahora, pero argumentalmente tiene mucho de nuevos lenguajes, tiene mucho lenguaje televisivo, tiene mucho lenguaje cinematográfico, la forma en la que los personajes se encuentran, incluso a veces cómo describen las escenas, ¿no? No sé si también alguna de tus influencias, aparte de la literatura, a la hora de hacer la domadora de monstruos, también viene alguna serie que te gustará mucho, o incluso la estructura o del narrador. Voy a decir la verdad. ¿Vale? Eso espero, estamos entre amigos. A mí me encanta la época victoriana, entonces, pero ya a nivel, lo que dices, ¿no? O sea, se consume a nivel libro y nivel media, cine, serie. Y yo desde que escribo también creo que, por la generación en la que me ha tocado crecer, planteo los momentos como escenas de una serie. En plan, como
escena 1, escena 2. He descubierto que escribir guiones no es lo mío, pero me gusta plantearlo así y me permite tener una estructura, y creo que es por eso por lo que al final se deja ver como una descripción, lo que dices, como un poquito cinematográfica de los momentos, porque no veo un diálogo solo como personaje A, personaje B, sino el fondo, todo lo que hay, todo lo que subyace, lo que siente y tal, y me parece que eso con una visión cinematográfica se aprecia muy bien. De hecho, te lo preguntaba también porque en mi cabeza el personaje de Merigold, que en un momento cuando la ves pues es luminosa, pero también tiene cierta oscuridad dentro, y bueno, como tú contabas, a lo largo de los capítulos ves Merigolds muy distintas, ¿no? De cómo empieza a cómo acaba. Pero yo tenía todo el tiempo una actriz en la cabeza que era Eva Green y decía, es que no sé si viste... ¿En serio? Sí, sí. Ah, vale, genial. Pero tú te la imaginas un poco. Y a veces autores que llegan aquí dicen, en todo el tiempo que estuve escribiendo tenía en mi cabeza tal, pues yo qué sé, pues porque viste Penny Dreadful o porque viste cualquier película. Así, en algún momento tú tuviste algún actor o actriz. Para Merigold no, lo reconozco. Merigold porque al final, al tener esa ascendencia, que tampoco es spoiler porque lo digo en la página 2, al tener esa ascendencia medio egipcia, sí que me he inspirado un poco en otros personajes de libros que he leído. Por ejemplo, me influencié mucho en Cassandra Clare, que es invitada del Celsius, y uno de los protagonistas de sus últimas novelas es medio persa, si no estoy equivocada, y me pareció tan chulo, tan oriental, tan exótico, dije. Y entonces fue ese adjetivo, el exótico, que de hecho tiene mucha importancia en la novela. Pero sí es verdad que me hace gracia porque Eva Green para mí, uno de los personajes de la familia de Listra, para mí siempre ha sido Eva Green, pues fíjate. No es broma. Pues mira, al final yo sabía que estaba en el reparto, o sea, está claro que Eva Green no sobra en ninguna parte. No, nunca sobra. Y bueno, ¿qué fue lo que más te costó a la hora de ver la novela? Y sobre todo, ahora que ya no es una cosa en el cajón, sino que ha pasado por un proceso de edición, la gente la puede comprar, has tenido los primeros ejemplares en la mano, cuéntanos ese momento porque decías, yo siempre vino de la mano querer escribir y querer publicar. Escribir nadie te puede impedir, pero publicar ya depende a veces de terceros. ¿Cómo fue ese momento de tener la criaturita en las manos? Es que tenerlo en las manos como estaba en Madrid tardé un poquito más. Pero yo diría que el momento en el que descubrí que se publicaba, que fue además, me llamó Nieves un día a las 9:30 de la noche, yo tirada ahí en el sofá y de repente te llaman y te dicen, oye mira, que lo vamos a publicar, lo queremos anunciar en el Celsius, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vale. Si además no paraba de pensar en la cabeza, no paras de contestar, vale, sí, no, jajaja, claro, pareces tonta. Y de repente, cuando colgué y acordamos ya quedar para todo lo demás, dejó el teléfono y mi pareja dijo que era tu padre y yo tu madre, y yo, no, que me publican el libro. Y me quedé tan en shock que no pude casi, porque no soy de reaccionar me quedé como en shock. Y al cabo de 20 minutos de yo mirar a la nada, que me publican el libro, que no es coña, que no hay truco, no hay nada, y fue un momento no sé, es el sueño de mi vida. Yo siempre he dicho que el sueño de mi vida era publicar un libro, que me daba igual dónde, cómo, cuándo. Cuando me lo comprara una persona yo ya era feliz. Y era el sueño de mi vida, de repente lo ves cumplido, y es que te quedas, yo me quedé tan en blanco, tan... ¡Ay Dios! Y creo que no lo podría comparar con ninguna sensación que haya tenido desde entonces ni antes. O sea, es que es imposible de nada, o sea, no tiene comparación. Pues es un paso, pero tiene que ser un paso en una escalera muy larga. Después de La dominadora del monstruo ya en tu cabeza y ya sabiendo que va a acabar probablemente tomando forma y siendo real, ¿ya tienes proyectos muy avanzados o cerras aquí y ahora es cuando te vas a poner...? Muy avanzados no, tengo proyectos empezados. Yo siempre digo que yo no soy... Una vez leí que hay como dos tipos de escritores, escritor brújula y escritor mapa. Sí. El escritor mapa es ese escritor que lo planea todo. Yo voy a empezar, yo empiezo y ya lo iré viendo y de repente me desencanto y lo dejo, o me enamoro de otro personaje y empiezo otra cosa. Pues ahora mismo tengo dos proyectos entre manos, pero están muy recién nacidos. Uno es más histórico porque quieras que no, cuando sabes que con esto te ha salido bien, te agarras y lo estoy disfrutando, que ese sí que está más orientado a mi casa, Asturias. Y otro más fantástico que algunos de los aquí presentes lleva fraguándose desde los 12 años. Pero bueno, esta vez yo creo que está tomando una forma que me gusta mucho y en eso estoy trabajando ahora. Siempre hay algún personaje escondido porque los protagonistas
como es lógico, se llevan casi toda la atención de los ojos. Pero ¿cuál es ese personaje que tú le tienes especial cariño de la novela y por qué crees que la gente te va a preguntar menos? Porque, bueno, pues porque está un poco más escondido. ¿Puedo decir nombres o se lo spoiler? No, yo creo que el nombre, como no se puede dar cuenta que es un spoiler hasta que salga y entonces ya no es spoiler. Entonces yo creo que no, el nombre no pasaría nada. Un personaje que está basado en el... Es que además cuando lo leo van a decir, qué mala gente, ¿cómo me puedes decir esto? Está un poquito basado en una amiga mía que me encanta, que es uno de los personajes de los que más orgullosa estoy a nivel construcción y psicología del personaje, es Evangeline. Entonces creo que nadie me va a preguntar por ella, porque al final tiene una parte importante, pero solo durante una de las partes, pero yo es de la que más... Para mí es de mis favoritas, además me hace mucha gracia, yo en mi cabeza me río mucho, aunque no es muy graciosa, y es ella. No cuando la vean no van a decir que es mala gente, van a decir que es mala gente cuando se den cuenta que a Chicho le parece graciosa. Es que para mí lo es, pero porque yo planeo las maldades que hace y digo, nunca las podría cometer en la vida real, pero aquí sí puedo. Y mira, una cosa por la que te quería preguntar, que todavía tenemos tiempo, ¿sí? En la primera novela de un escritor o escritora, sobre todo cuando es joven, lo que más notas, si ya has leído muchas novelas, es que todos los personajes hablan bastante parecido. Y a ti no te pasa para nada. O sea, no, yo creo que, pues evidentemente Merigold incluso a lo largo de la novela cambia su forma de relacionarse porque es una persona distinta. Pero evidentemente Donovan no se expresa igual, bueno, no vamos a mencionar más personajes que otros personajes que salen en la novela. Y para mí eso siempre es un rasgo de, aparte de buena escritora, es buena lectora, ¿no? Porque eso es algo que hasta que no te pones a hacerlo no da. Y yo creo que es muy importante leer bien, aparte de leer mucho, pues para escribir bien. ¿A ti es algo que te surge como tu educación lectora de forma natural o que has tenido que cuidar especialmente la forma de hablar de los personajes para que esto saliera así de bien? Yo creo que durante años me costó más y en un intento en esas otras novelas que yo decía están verdes, no están listas de... Me suenan todos igual, todos tienen la misma voz. Y en este ya me salió más reflejo, hay algunos personajes que he intentado más notarles la diferencia. Claro, al final pues un personaje que sale dos frases, hable un poquito parecido, en mi cabeza suene parecido, da igual. Pero yo quería que los protagonistas se diferenciaran. Y eso me costó con algunos personajes más que con otros, pero en general me ha salido bastante... Creo que me ha salido bastante reflejo, pero porque son muchos intentos y es como cuando haces yoga o pilates y no, las primeras clases no paran de decirte mete tripa, y a la quinta clase ya metes tripa sin darte cuenta. Esta es la quinta clase. Aún nos quedaría tiempo para alguna pregunta que siempre es más divertida y más guay si la hacéis vosotros, si no la haré yo, aunque solo sea para evitarlo. ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante y enhorabuena por ser tan joven y publicar. Y te quería preguntar por cómo ha surgido un poco la idea del libro. Quiero decir, si te ha venido alguna imagen o que nos cuentes un poquito la génesis de decir, vale, aquí tengo una idea, voy a inspirarme del libro. Gracias. Bueno, yo cuando empecé a escribirlo, como digo, era completamente otros personajes, otra historia, pero es que a mí me encantan Aquí es cuando mi madre pone los ojos en blanco y dice, ay Dios bendito, pero a mí me encantan las historias de crímenes reales, no me paso la vida consumiendo eso, o sea, vivo pegada a los podcasts. Entonces, si tanto te gusta algo, dices, quiero probar a ver, hombre, un crimen real es más difícil, es más delicado, ¿no? Pero voy a inventarme un crimen que suene real y a mí en una versión más original, más primeriza, lo que quería era transmitir un juicio. En plan, ella hablando desde una mesa o desde un banco de por qué. Pero luego pensé en ese momento de entrevista como... Quería transmitir ese momento de persona a persona, de cara a cara, además algo más privado, algo más íntimo. Y acabó saliendo una entrevista con una historia muy larga detrás, pero originalmente era un juicio más grande y no había ese interlocutor que al final creo que Donovan se puede relacionar un poco, busco que se relacione con el lector, que el lector y Donovan se mezclen. Entonces pensé que eso era más interesante y dejé de lado la idea del juicio.
Bueno, pues ya os decía que somos esclavos del tiempo, siempre en el Celsius. Hemos llegado al final de esta charla. Estoy súper feliz de que hayas estado aquí en el escenario, de haberte presentado en tu primer Celsius, pero seguro que no el último como escritora, quiero decir. Ya sé que ya habías estado más. Y quiero cerrar con lo que os dije al principio, que está muy bien que hablemos de la novela, está muy bien que conozcamos un poco más a Alba, pero ahora lo que queda de vuestra parte es comprar la novela, leerla, sobre todo disfrutarla mucho, y aquí ya sabéis cómo despedimos siempre a nuestros autores con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias.